Psycho Shot, un lugar donde te embriagarás de conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a lo que muchos de nosotros poseemos. Pero antes de empezar le voy a dar la bienvenida, bueno, la más cordial bienvenida a nuestros colegas de cada 8 días. La primera de ellas es Citlali, nuestra innovadora señora del programa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Citlali? Bien, bien, gracias. Y el metódico Saúl. Se parece más nombre de luchador que de locutor, pero... no es cierto, era el cuadrado Saúl, ¿verdad? El cuadrado, sí, ándale. El Bob Esponja. Ese me late más. Ándale. Y mira, y ahorita el color que trae de blusa Citlali podría ser Patricio. Yo soy Arenita. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, ¿es correcto? Correcto. Bueno, les voy a pedir que alguno de los dos nos indique qué es la procrastinación. Pues mira, una definición muy general es el hábito de retrasar actividades para el día de mañana, actividades que deben atenderse, y estas actividades se sustituyen por otras más irrelevantes, aunque sepas que la primera actividad que estás postergando te va a traer consecuencias negativas. Pues por ejemplo una tarea, ¿no? Que es lo más común, el escenario más habitual. Pues pones la tarea hasta que se cumple el plazo y entonces estás 20 minutos antes haciéndola para entregarla en el plazo adecuado. ¿Qué nos puedes aportar, Citlali? Bueno, pues en esto que acaba de decir Saúl, a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos estudiando este tema, que dicen, todos somos procrastinadores. Realmente no hay una persona que no lo sea, porque todos en algún momento de la vida vamos a posponer algo. Y muchas veces no es realmente porque no lo querramos hacer. Estábamos comentando que también es porque algunas tareas requieren de cierta creatividad o algún momento especial y no se tiene como que esa inspiración para hacer las cosas. Y es entonces que hay que retrasarlo, pero la cuestión es que a veces tienen un plazo y hay que hacerlo de alguna manera, y es cuando entra este pánico y hay que hacer las cosas y a veces no salen tan bien. Sí, exactamente, la calidad baja. Ahora que me gustaría aquí darle una dimensión a la procrastinación, que no tiene que ver tanto con que seas flojo o no, sino tiene que ver más con motivos psicológicos. Tiene que ver más con la motivación, con que no tengas motivación, con que la tarea te parezca aburrida o displacentera y no estés dispuesto como a hacerla, ¿no? Entonces es este plano consciente de evitar esa situación y hacer alguna otra que sí te gratifique, ¿no? Veíamos en un video que nos ponían 3 escenarios: el del juicio, el de la gratificación instantánea y el monstruo del pánico. Normalmente cuando tenemos una tarea y si nos organizáramos como deberíamos, pues pondríamos plazos y la empezamos a hacer. Cuando entras en el círculo de la procrastinación, el que toma el timón de cómo haces las cosas es la gratificación instantánea, y entonces pospones lo que estás haciendo para gratificarte hasta que ya viene el plazo. Entra el monstruo del pánico y es entonces cuando empiezas a hacer las cosas. Exactamente, pero hay veces que el monstruo del pánico tampoco entra en acción y entonces se puede aplazar una actividad por años. Sí, ese entraría en el tipo de actividades que no tienen un plazo. Y yo estaba pensando como qué tipo de actividades para que quede un poco más claro, y veía por ejemplo la salud mental. La salud mental es algo que se procrastina a más no poder. Puedes ir hasta con chamanes, vas con brujos, vas al coaching, vas a 1000 cosas antes de realmente tomarte en serio la salud mental. Porque digamos,
la salud mental a veces no es que tengas un trastorno, ¿no? A veces es que sí tengas como esta conducta de estar procrastinando siempre. Es bueno, yo quiero saber por qué soy así. Ah, bueno, pues ya, vas y cuidas de tu salud mental. Pero si no, normalmente lo que se hace es dejarlo y dejarlo y dejarlo, y entonces empiezas a hacer actividades. Ay, no, mejor y si hago ejercicio y las endorfinas, y mejor si me empiezo a alimentar mejor, y se va postergando porque no hay un plazo. O sea, no hay algo que te diga si en 10 meses no vas a la salud mental te va a dar un trastorno. Pues no. Sí, exactamente. Y como ese pueden ser miles de situaciones. Yo pensaba ahorita, por ejemplo, a ver, ustedes díganme, ¿en qué plazo, si es que lo tienen, piensan titularse? No, pues yo en lo personal. A ver, tú, Iván, dinos. No, tú dale. Ah, ok, yo en lo personal pienso que sea en el año. O sea, en el tiempo y forma que debe ser, ¿no? No sé realmente que eso es parte ya de la procrastinar, ¿no? O sea, ya estamos en un séptimo cuatrimestre y no sé cuáles son los pasos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, tú me hablas ahorita de un tiempo, yo te digo, ay, quiero que sea acabando. ¿Cómo lo voy a hacer acabando si ni siquiera sé qué pasos tengo que hacer? Exactamente, yo ni siquiera, por ejemplo, tengo el servicio. Eso es algo que yo estoy como aplazando y aplazando y aplazando. Y sí me pongo esta situación de, pues ahorita no tengo tiempo, tengo otras prioridades, necesito hacer otras cosas, pero sí se han dado cuenta que hay muchas personas que terminan la carrera y jamás se titulan. Sí, totalmente. Y también habría que ver por qué lo hacen, ¿no? O sea, qué tipo de síntoma hay detrás de todo eso, porque la procrastinación pues viene de algo que nos cause ya sea algún miedo, algún temor a hacerlo. La mayoría de los motivos que yo estuve viendo que te provocan esto es algún introyecto. Es algún introyecto desde, pues, no sé, de la infancia o no sé dónde vengan, que si te dijeron, ¿sabes qué? Es que eres malo, no te va a salir bien, tú no puedes con eso, X cosa. Cuando tú te enfrentas a una tarea que te resulta negativa, viene esta parte que choca con eso y te trae al presente, y entonces la evitas, te pones la gratificación y no lo haces, porque es como un círculo, ¿no? Evitas por el momento lo negativo, pero solo lo pospones y de todos modos está ahí, no lo quitas. Uh-huh. Entonces ya es cuando entra en estas cosas que tienen plazo, es cuando entra el estrés o la ansiedad y lo haces, y el pánico. Pero en las otras que no tienen plazo, pues a lo mejor nunca lo haces. Uh-huh. Tú, Iván, ya no te dejamos contestar. ¿Tú qué plazo te has dado para titularte? Pues el 2023. O sea, yo en ese año quiero entrar a la maestría y titularme. Uh-huh. Entonces, yo la procrastinación, yo la veo más en cuestión de energía. O sea, existen, ¿cómo te podría decir? Todos manejamos lo que es una energía interna, ¿no? Uh-huh. Y esa energía interna la expresamos de diferente manera. Existen diferentes niveles, que es bajo, medio y alto. Entonces, creo que la procrastinación viene desde ahí. ¿Qué capacidad tienes para lidiar con tu día a día? ¿A qué es a lo que me refiero? Si tú tienes un horario laboral en el cual estás de 8 de la mañana a 5 de la tarde, siempre va a haber un nivel alto, bajo y medio de energía en ese periodo de tiempo. La mayoría de las personas casi siempre lo tiene antes de la 1 de la tarde, porque hasta donde yo tengo entendido, el cuerpo humano se empieza a debilitar en las mañanas. Entonces, uh-huh, por eso te exige que como que la comida y todo esto. Pero posteriormente de la comida viene ese desgaste mayor. Y
ahí es donde yo creo que todos empezamos a tener esta procrastinación, en el cual empezamos a decir, ay, pues ya mañana lo hago, no, pues lo dejamos para el ratito. Entonces creo que desde ahí viene esta palabra, ¿no? Yo lo que podría proponer es tener, bueno, lo podemos manejar de manera también positiva, la procrastinación. ¿A qué es a lo que me refiero? Existen dos maneras. Yo lo vería como positivo en relación a que una es la aversión a la tarea. Ahorita retomando el ejemplo de lo de la titulación. La aversión a la tarea es cómo te vas a titular. O sea, si vas a hacer un examen, si vas a hacer un proyecto, si vas a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? O creo que la otra es por promedio, ¿no? Bueno, ¿qué es la aversión? El no hacerlo. Yo eso lo denominaría como una procrastinación inactiva. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que hacer, pero no haces nada. Entonces ahí es algo como que no tienes energía, no le das energía a esa acción. Y la otra es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso todos lo veríamos como de una manera negativa. Yo lo veo de esta manera positiva. ¿A qué es a lo que voy? El mismo punto. Si tú te vas a presentar a hacer tu examen profesional para que te den tu título, aquí tienes dos opciones, que es la aversión a la tarea, que es el no hacerlo, y ahí está la procrastinación inactiva, y la otra es el miedo al fracaso. ¿Cómo lo verías tú? El miedo, bueno, ¿cómo lo verían los que nos están escuchando? Y cómo lo puedo manejar de manera positiva sería, bueno, sí, ok, a lo mejor voy a fracasar en el examen, pero lo voy a hacer. Entonces ahí ya se convierte en una procrastinación activa, porque sabes que te van a corregir y que de tus mismos errores que vayas a tener, vas a conseguirlo nuevamente. Yo lo veo de esa manera, o sea, el cambiar de manera negativa la procrastinación a manera positiva. O sea, tienes los dos escenarios. No sé tú cómo lo veas, algo cómo lo veas tú. Sí, justo lo veo de esa, me gusta esta parte de la energía, porque tiene que ver con la motivación. O sea, parte del procrastinar tiene que ver mucho con la falta de motivación que tengas, que es lo que tú nos decías, con la falta de energía, ¿no? Cuando no tienes esa energía es porque algo no te está moviendo a hacer la tarea, o algo te lo está impidiendo, o está desviando la energía, como bien nos decías tú. Ese es un punto, o uno de los factores importantes en la procrastinación, aparte del manejo de emociones. Si no tienes manejo de emociones, va a pasar justo lo que nos comentabas, ¿no? Va a estar más el miedo, va a estar más el que me equivoque y por eso no avanzo, porque no lo hago. Y en el último punto, en lo que tú nos decías como procrastinación activa, es la parte de la autoconciencia. Cuando nosotros logramos estar en la parte autoconsciente, quitamos justo esta parte de procrastinar, porque ya no estamos posponiéndolo a consecuencias negativas, sino nos estamos dando cuenta que existe una situación que estamos postergando, pero que le vamos a dar de alguna manera solución. Hacerlo de esta manera activa es justo darle la vuelta a procrastinar, es empezar a hacer la acción, porque ya estás diciendo, lo voy a hacer, aunque me regañen o me corrijan, porque eso me va a dar un aprendizaje. Y ya no estás de lado, no, es que si hago el examen no lo voy a pasar, entonces mejor no lo hago. Entonces, sí son esos tres puntos: la motivación, el manejo de energías y la autoconciencia. Son cosas que debemos trabajar en caso de que tú te estés dando cuenta de que tienes este problema de procrastinar, ¿no? En caso de que te estés dando cuenta que siempre entregas todo al final, o que cuando ya estás bajo presión, lo vamos a ver con los puntos, funcionas mejor. Cuando ya estás en eso, habría que revisar eso, ¿no? La emociones, motivación, y hacerlo de manera autoconsciente. Claro, y darse ese espacio
también lo comentábamos, es importante también hacerse amigo de esta parte, ¿no? De la procrastinación. ¿Cómo puedo hacérmela mi amiga? Ocupando ese espacio para la creatividad. No estar pensando que es un tiempo perdido, que es un tiempo de flojera, que es un tiempo en el que no se produce nada. No, hay que darnos cuenta que ese tiempo nos sirve realmente para innovar, para investigar, para organizar, para pensar. Y no estarse autocastigando en que no lo hago porque no soy capaz, o porque no tengo el tiempo, o porque ya otra vez voy a caer en lo mismo de no terminar las cosas. No, hay que también ser amigable con uno mismo, ¿no? Y darse esos espacios de creatividad. Creo que eso es muy, muy importante. Sí, quitarle la parte negativa, ¿no? Esta parte en la que te estás recriminando, en la que ves que igual entregaste la tarea al último momento, pero no con la calidad que tú querías, y entonces eso ya te genera una incomodidad y ya estás descontento con lo que hiciste. Entonces no hay como que una congruencia entre lo que podemos hacer, que es lo que tú dices, de manera consciente. Sabes que esto sí lo voy a dejar al último y lo voy a hacer como salga, ¿no? O esto sí es fácil y lo puedo hacer en tal tiempo. También midiendo tus cualidades y tus capacidades, ¿no? Porque no todos funcionamos de la misma manera para las mismas tareas. También habría que ver qué tareas son las que se te complican más y cuáles son las que no. Pero muchas veces no tenemos determinado eso. Entonces vamos fluyendo más con la gratificación instantánea. Exactamente, tener esa paciencia también para obtener las cosas. Porque si todo el tiempo estamos actuando con el pensamiento de voy a obtener una recompensa, pero esa recompensa la quiero ya, no me voy a dar tampoco la oportunidad de hacer cosas más grandes. Y a veces los grandes logros requieren de tiempo. Paciencia. Y paciencia. Y lo que decíamos, ¿no? También ir disfrutando todo ese proceso para lograr un objetivo. También pensamos que la recompensa muchas veces es el objetivo. ¿Y cuánto tiempo dura eso? No. No podemos estar como que en ese son, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá de ir hacia el motivo. ¿Por qué estamos haciendo las cosas o por qué no las estamos haciendo? Pero muchas veces no caemos en lo que nos decía Iván, ¿no? Volver la procrastinación activa y estamos en la procrastinación inactiva. Entonces, si no tenemos conciencia del por qué no estoy logrando las cosas, pues es muy complicado que las hagamos. Por ejemplo, como te decía de la salud mental, ¿por qué no me atiendo, no? Si no estoy a gusto con mi vida, si no estoy a gusto con cómo estoy viviendo, o las personas que tienen pareja, que están con la pareja y no se atreven a dejarla, y entonces están todo el tiempo como que están como que procrastinando el rompimiento cuando sabes ya de plano que pues eso no va para ningún lado, pero sigues ahí. Entonces también esa parte es como de entrarle, ¿no? Bueno, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué me motiva? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué emociones tengo? Hemos hablado aquí en muchos programas que no hay esta educación emocional, no hay este manejo de emociones, de que aunque tengas actividades que te resulten difíciles o complicadas, pues te vayas enfrentando y afrontando las situaciones de la manera que puedas, pero que lo vayas haciendo, no que lo vayas ahí como que surfeando, ¿no? Uh-huh. Eso me gustó, fíjate. Ya sabes que a mí me encanta así este tema de y la pareja, ¿no? Me gustó eso. ¿A cuántas personas no hay que ya no viven felices con una persona, con otra persona, y postergan el momento de decirle ya no quiero estar en esta relación? Y a veces no se hace, o sea, de verdad, hay personas que mueren también viviendo una vida que no quieren vivir.
Sí, se lo llevan a la tumba completamente, ¿no? Yo ahora me estaba acordando de un maestro que le preguntaba a una alumna, ¿no? Que si sí sentía estas chispas cuando veía a la pareja y todo esto, y la chica, no, pues ya no. Entonces le preguntaba, ¿y sí lo amas? Y pues como que sí, ¿no? Respondió la chica, entonces y le decía, bueno, ¿y qué haces ahí? Uh-huh. Entonces justo es esa parte, ¿no? De que sabes que ya estás por otros motivos o ya hiciste, no sé, algún lazo dependiente a lo mejor, no sé, miles de cosas, pero no tomas la decisión, la procrastinas. Y al final de cuentas, pues sabes que es algo negativo, porque entre más la postergas, entre más la vas arrastrando, más negativo va a ser la consecuencia, porque en algún punto te vas a dar cuenta de que lo pudiste hacer antes y no lo hiciste. Entonces también eso te genera que pues culpa, no sé, resentimiento, te llenas de emociones que a final de cuentas tampoco te dejan avanzar. Y qué es lo que al final pasa con todo, ¿no? Tener un sufrimiento mayor en cualquier actividad. En este caso, bueno, por el lado de la relación, pues va a causar más dolor. Entre más tiempo pase, mayor va a ser el dolor para ambas personas. Hablando de un trabajo, si te encargan un proyecto y lo estás haciendo el último día, te va a generar más tensión que si hubieses repartido ese trabajo y a lo mejor ni te causa ningún tipo de preocupación, porque a lo mejor lo terminas hasta antes, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho, ¿eh? Yo tengo justo un compañero así que hace cositas pequeñas, no de trabajo. Hace cositas pequeñas y cuando le pides tareas grandes, pues no las tiene. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué no tienes? Es que estuve haciendo esto y esto. ¿Y eso quién te lo encargó, no? ¿Por qué lo hiciste? Si se te encargó una tarea, pues principal, ¿no? Una tarea importante, que es justo lo que pasa con esto, ¿no? Hay procrastinadores que hacen tareas pequeñas para no hacer la tarea, la que tienen que hacer, ¿no? Y entonces cuando tienen que excusarse, pues sí tienen un porqué, ¿no? Sí, y bueno, ahorita vamos a hablar de los tipos de procrastinadores, pero antes de pasar a esa parte, también creo que es importante mencionar que hay procrastinadores que no es, bueno, casi nadie es como voluntario, ¿no? Es inconsciente, porque en el momento en el que lo haces consciente, pues ya tratas de mejorarlo. Pero los que tienen algún tipo de trastorno, me comentabas. Sí. Es que hay una parte y hay algunos estudios que apuntan a que a lo mejor no es algo como, ¿cómo será? Como aprendido o adquirido, sino que tiene que ver más con alguna función biológica, con algún aspecto de la amígdala y la comunicación que ésta tiene con alguno de los lóbulos, la que impide que estés como haciendo las tareas como deberías, que estés planificando, que estés organizando, que tengas alguna planeación y que te esté llevando como a siempre estar pensando en metas inconclusas más que en las que sí concluyes, por ejemplo. Entonces, yo lo pensaba, por ejemplo, con el trastorno de... se me fue el TDA, ¿no? ¿Cómo es? Trastorno de... ¿Déficit de atención? El déficit de atención, en el que pues el niño no logra poner la atención, pero no es porque él quiera, no es una acción voluntaria, sino es parte del trastorno, de lo que él tiene, de lo que él padece, es una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entiendes esta parte, lo obligas y lo castigas y lo estás recriminando. Oye, ¿por qué no alzaste esto? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Oye, ¿por qué no está esto ordenado? ¿Por qué dejas el cajón abierto? ¿Por qué dejas todo botado? Cuando le has enseñado 50 veces cómo hacer las cosas. Entonces puede ser que también algunas personas, no todas, tengan una deficiencia fisiológica y que a eso se deba el que no le tomen la suficiente importancia a lo que están haciendo y digan, esto no es importante y no lo voy a hacer, y entonces vayan por la vida de esa manera, pero también son casos muy pequeños, ¿no? Claro, o que no pueden concentrarse, ¿no? En ciertas actividades, no pueden hacer actividades a largo plazo o que duren mucho tiempo. Tienen que ir haciendo pequeñas acciones a corto plazo e ir logrando meta por meta. Sí, exactamente.
Pero aquí sería que en este sentido la procrastinación agregaría esta parte de sustituir la actividad por otra menos irrelevante. Entonces te estaría hablando de que de alguna manera estás consciente que no quieres hacer esa actividad y te pones a hacer cualquier otra, ¿no? La que tú quieras, pero esa no. Claro, a mí me llama la atención también otra cosa. ¿Qué tanto influyen ahora las redes sociales para procrastinar las actividades que tenemos? Pues yo diría que teniendo en cuenta que el diseño que tienen está muy apegada a crearte alguna adicción, digo, desde el punto de los colores, las formas, lo que se publica, el contenido, ¿no? Porque muchas veces tú ves algo, o Facebook, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me pone contenido sugerido, y si es contenido que yo realmente buscaría, digo, chinga, ¿cómo le hizo? Entonces, todo sí tiene como para engancharte, ¿no? Tiene esta parte del enganche, entonces, si tú le sumas ese enganche a la gratificación instantánea, pues tienes una bomba ahí, ¿no? Entonces cada vez que tienes que hacer una tarea desagradable y abres tu Facebook, por así decirlo, porque es lo primero que se me ocurre, pues ya te quedas ahí, porque es una gratificación estar viendo videos, contenido o lo que sea que veas, ya te resulta gratificante. Entonces, sí, las redes sociales resultan un aliciente perfecto para que sigamos procrastinando. ¿Tú qué opinas, Iván? ¿A ti te encanta esto de la tecnología? ¿Te gusta esto de estar viendo, tal vez no subiendo muchas cosas como personales, pero sí veo como que te gusta mucho esto de las redes, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí influye en ti para no realizar algunas actividades? Pues sí, no. O sea, sí, porque, como dice Saúl, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el contenido de música, el contenido de instrumentos musicales, sobre todo las percusiones, ¿no? Entonces yo veo a alguien que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la samba, cómo se toca, o sea, no me gusta o sea, a mí nunca me vas a escuchar, bueno, nunca vamos a ir a estar en algún lugar y que yo diga, ay, pon samba, no. O sea, a mí me gusta cómo hacen el sonido de la samba. Entonces, si a mí me sale un video de esos, yo ya valí. O sea, por lo menos yo ya valí media hora ahí viendo esos videos. Y no porque, pues realmente, como tú dijiste, o sea, a mí sí me gusta todo eso, me gusta estar innovando, me gusta estar viendo, no sé, preguntándome cómo le hicieron para hacer este video, cómo le hicieron para editar esto, y entonces empiezo a buscar, porque eso te da también lo de la tecnología, ¿no? Lo de las redes, empezar a buscar para ver cómo le hacen. Por ejemplo, estas cosas del TikTok, que aunque yo no lo tengo, también en su momento lo bajé para ver, oye, cómo le pudieron hacer para meter a otra persona dentro de la misma pantalla y todo eso. Ya cuando lo vi, que sí se podía, dije, pues es la misma aplicación. Pero si la dejo en el teléfono, voy a empezar a estar ahí. Entonces mejor la eliminé. Esto de las redes es como que muy pegajoso, ¿no? Muy así de que ves a un amigo tuyo haciendo algo, o estos retos que se pusieron de moda, y los quieres hacer. Yo no soy mucho de hacer retos, de hecho a mí, como tú dijiste, yo no soy mucho de subir contenido a mis redes. Sí lo hago a lo del canal, pero o sea, mi contenido personal, no, la verdad es que pues ustedes me conocen como son. Lo que sí podría yo decir en cuestión de la procrastinación es incluir algunos moduladores en tu vida diaria. Por ejemplo, la concentración. No me acuerdo cómo se llama ese ejercicio, pero hay un ejercicio en el cual tú pones un cronómetro y tú mismo te vas a decir, voy a leer 10 minutos y los siguientes 5 minutos los voy a agarrar para ir por agua. Y poco a poco, mientras tú respetes esos 10 minutos de lo que realmente estés haciendo, concentrado en lo que estás haciendo, como que el premio son esos 5 minutos de hacer lo que tú quieras. No me acuerdo cómo se llama ese ejercicio. Después, el otro modulador tiene que ser el interés en lo que estás haciendo.
O sea, darle el interés real de lo que tú en ese momento estás haciendo, en esos mismos 10 minutos que les digo. Otro modulador que aquí bueno, yo encontré en lo que yo estuve investigando es que disfrutes la soledad. Muchas veces disfrutando tu soledad viene el siguiente modulador, que es la imaginación. O sea, todos en algún momento somos imaginativos, sobre todo cuando pues, estamos solos, ¿no? Todo esto de lo que estuvimos en pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo y ¿qué empezaron a hacer? Pues que a vender la comida a domicilio, que ahora yo te llevo esto, que ahora yo te llevo lo otro. O sea, eso es imaginación. El siguiente, que es el que más me gustó a mí, por eso te digo, o sea, yo traté de buscar lo positivo. A mí no soy muy positivo, pero traté de buscar lo positivo en la procrastinación. Sí, ya vi las caras que me están haciendo. Pero el sentido del humor es muy importante. Es muy importante. Así lo que hayas hecho, regresando a la procrastinación activa e inactiva, lo que hayas hecho haya estado mal, en el futuro inmediato lo vas a tomar a juego. Todo lo que te pasa, sea bueno o malo, lo tomas a juego. Y el ejemplo es mi patita, ¿no? Así como me está diciendo Citlali que soy el patachín y que quién sabe qué. Todo se toma a sentido del humor. Todo. Y el último modulador son las creencias. No las creencias que tengas de la vida, las creencias que tengas de ti mismo. Creo que las últimas tres son más importantes, porque va a hablar bien de cómo tú externas tu energía. ¿Y a qué es a lo que voy? Nunca dudes de ti mismo. Así la estés regando, siempre sé el que estás, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, la seguridad nunca la pierdas. Así estés diciendo puras tonterías, así como luego estamos exponiendo, o como estoy ahorita yo hablando, güey. Como siempre. Nunca dudes de lo que estés diciendo. ¿Por qué? Porque si dudas, volvemos a lo mismo. Empiezas a sentir miedo, empiezas a sentirte frustrado. Entonces, pues, total, si te van a regañar, si te van a decir, si ya la regaste, pues ya lo hiciste. Regresamos al modulador anterior, lo vas a tomar de la mejor manera con sentido del humor. Eso yo creo que te pueden ayudar mucho en cuestión de cómo tomar la procrastinación y cómo, obviamente no la vas a dejar en un 100%, porque como dijeron al principio, todos en algún momento procrastinamos, todo es procrastinación. Pero creo que con esto pues lo podemos como que visualizar de otra manera. Sí, una pequeña ayudita, ¿no? Bueno, esto que acaba de decir Iván, pues es muy importante, ¿no? Son algunos tips que podemos tomar en cuenta. Muy buenos tips. Espérate, cállate. Hacer nuestras tareas. ¿Todavía no terminas? Hay una actividad, perdón, es que nada más el último, ustedes ya hablaron un chico. Hay una actividad que se llama Accountability Body. ¿Cómo? Accountability Body. Oh. Citlali va a decir que es accountability. Uh-huh. ¿Qué es accountability? No sé. Bueno, body es amigo. O sea, a lo que se refiere el concepto es busca a alguien que te haga crecer. Ah, ok, ya, sí. Ajá. ¿A qué es a lo que me refiero? Si yo, por ejemplo, yo a Saúl lo veo así como bien filosófico y todo eso, ¿no? Entonces él saca luego cosas que luego yo no entiendo. ¿Por qué? Porque pues yo no sé mucho de filosofía. Pero las cosas que él luego dice, yo las busco y dije, ya le entendía lo que dijo. Ese tipo de personas son las que debes de buscar y convertirlos en tu accountability body. Sí, búsquenme. Entonces, si tú, por ejemplo, te encuentras a una persona que sabe mucho de negocios y te puede ayudar, no sé,
en ciertas cosas que tú estés implementando, júntate con él. ¿Por qué? Porque él te va a enseñar cómo hacerlo. Y aquí vuelvo ya a lo último, ya no voy a hablar en todo el programa. No te juntes con personas que te roben energía. Uy, ya. Ya valió. Por eso yo ya no quiero hablar con Citlali. Me roba mucha energía. Este es el último punto. Ya me voy. Bueno, pues muy buenos tips que nos diste, Iván, y una nueva palabra, accountability buddy, que es un compañero que nos sirva como de guía. Y hay veces que sí necesitamos a alguien que nos esté como arreando, ¿no? Que nos esté jalando, que nos esté motivando. Me gusta más como lo plantea Iván, que nos ayude a crecer. Ajá. Porque eso de jalar o así, está muy feo. Pues es que cuando... No, mira, yo lo pongo, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el programa. ¿Cuánto tiempo lo estuvimos posponiendo? Sí, nos tardamos bastantillo. Ay, perdón. Sí, fue algo. Y luego, cuando empezamos a grabar, ¿cuánto tiempo tardamos en sacar el programa? Primero para hacerlo, luego para sacar el programa. Ya fue menos, ¿no? Ajá, pero ¿qué fue lo que necesitamos para sacar el primer programa? El decir, pues ya súbelo. Que fue la parte que pasó, ¿no? Porque al final de cuentas teníamos planeado un tema, ese tema no fluyó, entonces empezamos como que a decir, bueno, ya no fluyó y vamos a hacer otro. Que fue cuando tú dijiste, no, hay que hacer uno sí o sí hoy. Ya estamos aquí, ya tenemos las cosas, ya hicimos no sé cuántas cosas, ya vamos a grabarlo. Aunque sea que el primero pues hablamos de nuestras vidas personales, pero salió, ¿no? Entonces fue sí como romper esa parte de seguirlo postergando y decir, salga como salga, ya vamos a hacerlo. Sí, y es eso, ¿no? Como motivarnos entre nosotros mismos, acompañarnos, pues sí, jalarnos unos a otros. En esa parte me refería, no es como que obligarnos. No, sino vamos a hacer algo, pero vamos a hacerlo ya. No, porque si no, tal vez, si nadie hubiera como que accionado esa parte, pues quizás seguiría todavía el programa sin salir. No manches. Bueno, tal vez, sí. Hay muchas veces que un proyecto se queda solo en planes. Porque tú lo mencionabas, es un mecanismo de defensa. Ese miedo a la crítica, ese miedo a qué tal si no funciona, ese miedo a nadie nos va a escuchar, nadie se suscribe y al final ves que no pasa nada. Ahí te voy a dar otro punto. Una de las cosas también de la procrastinación es lo que acabas de decir, el dejar las cosas a medias. Eso en vez de que te dé energía, te la quitan. Sí. Y bueno, para concluir, vamos a ver los tipos de procrastinadores. Parece trabalenguas esta palabra, ya me cansé de decirla tantas veces. Pienso que en cualquier momento me voy a equivocar. Sí, yo también. Es un verbo, yo, tú, él, nosotros, ellos. No. A ver, conjúgalo. En Yo pasado. Tú procrastinas y así. Ya fue. No, pero yo lo quería en pasado. A ver, échatelo. ¿Por qué? Bueno, vamos con el primero. El primero es el perfeccionista. Esta persona que nunca llega a la meta porque está buscando que todo le quede al 100. Perfecto. Que no tenga errores. Exactamente, sí, esta persona se va a estar siempre preocupando, nunca le va a gustar en sí el trabajo, aunque las otras personas le digan, ya está bien, ya quedó chido, no, le falta esto, le falta aquello, y a lo mejor ni siquiera termina la actividad porque él siente que no está perfecta. Claro, y siento que en esta parte está bien de repente, si se da la oportunidad,
empezar a hacer cosas aunque tengan errores e ir aprendiendo de esos errores. Sí, A sí. no hacerlo nunca, a no sacar nunca, a no hacer el proyecto nunca. Bueno, el siguiente es el ocupado, aquel que dice no tengo tiempo y se dedica a hacer otras miles de actividades pequeñas y sin relevancia, a ocuparse de la que realmente tiene importancia. Exactamente, y sí tiene un motivo para decir que, ay, no lo pude hacer porque estaba ocupado, porque eso sí es real. Entonces busca esta parte de justificar ante él mismo y ante los demás que sí estuvo ocupado para no hacer la actividad, ¿no? Y eso es como muy peligroso porque el autoengaño se perpetúa, ¿no? Porque sí está pasando algo ahí. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta que procrastinas si estás ocupado? Y es como una muy buena justificación para no hacer las cosas. Uh-huh. Bueno, después está el idealista o soñador que se queda solo en la etapa de planeación, imaginando que su proyecto es el mejor, va a tener muchísimo éxito, no hay otro como él, pero jamás lo culmina. Sí, jamás de los jamases lo va a culminar, siempre va a estar en esta parte del soñar, de estarlo pensando, de estarlo fabricando, de estarlo maquinando. Y también en ese proceso, pues imagínate cómo vas a estar, ¿no? Porque ahí sí como que en algún punto te das cuenta, híjole, pero nunca lo saco, híjole, pero nunca he hecho esto. Y entonces viene esta parte de sí soñarlo, de sí decirlo, igual, de tener una justificación, pero de que no lo estás haciendo en realidad. Yo creo que esto lleva mucho a la frustración. Al final, el tener un sueño, el tener un ideal, el tener un proyecto, que imagines cómo podría ser y nunca llevarlo a cabo. Y yo creo que en algún punto, porque todo esto parece que se da de manera como inconsciente, pero yo creo que en algún punto sí te vas dando cuenta, sí lo sientes, sí lo palpas, que dices, híjole, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué solo lo estoy soñando? Sí lo quiero hacer, pero no lo estoy haciendo. Bueno, después tenemos el organizador compulsivo, que es aquel que organiza una vez, organiza otra vez, vuelve a reorganizar y nunca termina de organizar, nunca está contento con esa parte de la planeación, pero aparte vuelve a estructurar una y otra vez. Exactamente, este sí está canijo porque estar, imagínate tú organizando y otra vez, y ahora no me gustó. Y si te das cuenta son como muy parecidos, solo con matices diferentes, ¿no? Entonces, sí, y con emociones diferentes. Justamente esa parte te iba a decir, ¿no? ¿Qué emoción estará en cada uno? ¿O qué emociones estarían en cada uno? Sí, este me gusta. El autosaboteador, creo que yo entro en esta parte. Me gusta por eso, me supongo. Ahorita nos clasificamos si quieres. No te bueno, adelantes. Si no me adelanto. Bueno, me gusta. ¿Te gusta porque entra? Me gusta porque es esta persona que empieza a hacer las cosas, tal vez las está logrando, y entonces llega el punto en el que yo siento que entra el miedo, el pánico, y vamos para atrás. Pero creo que el autosaboteador sí avanza, se detiene y retrocede. Puede ser. Una parte que decían en la parte esta de la clasificación es que se refugia mucho en el que no, ¿cómo es? El que no juega no pierde, ¿no? Pero le falta la parte, pero tampoco ganas, ¿no? Si no arriesgas, no pierdo, pero pues tampoco estás ganando, ¿no? Entonces el autosaboteador estaría en esta parte que tú dices, que a lo mejor se mide en este arriesgarse porque teme mucho a cometer el error. No quiere cometer el error, entonces antes de que cometa el error, mejor no lo hago. Sí, y ahí siento que está el miedo. No, clarísimo, el miedo y a lo mejor en esta parte de hacer tareas inconclusas, ¿no?
sí la hago, pero ya mejor me retrocedo y no, también entras en un ciclo difícil de romper. Sí, y siento que en el autosaboteador, son personas que sí tienen la capacidad o las habilidades para hacer lo que están haciendo, el proyecto en el que están inmersos, pero solitos se meten el pie. Exactamente. Entonces, pero siento que estas sí son personas como que le avanzan que... y en un momento se paran. Sí, exacto. Entonces, bueno, me gustó ese. El temerario, que funciona mejor bajo presión. Creo que esto... Es un grupo, ¿no? De los temerarios. Ajá. Creo que esto lo decimos mucho los mexicanos. Ah, no, es que yo trabajo mejor bajo presión. Siempre nos justificamos diciendo para dejar todo al último momento, ¿no? Así nos justificamos. No, es que yo bajo presión trabajo bien. Es que bajo presión me salen mejor las cosas. Es que aunque no duerma, pero es que si yo estoy haciendo mi trabajo desde 5 días antes, como que me duermo, pero ya sintiendo la presión, ya no me duermo y en 2 noches yo te lo acabo. Sí, que ahí entraría el aspecto fisiológico, ¿no? La adrenalina que tienes al momento de que ya se te hizo tarde, el monstruo del pánico que aparece y entonces sí toma el control de la parte esta organizadora. Y había que preguntarse, ¿no? Si a lo mejor sí funcionas mejor bajo presión, ¿no? Pero entonces, si estás funcionando bajo presión es que tienes las habilidades para hacer la tarea. ¿Qué pasaría si las hicieras de forma organizada? Seguramente esa persona temeraria, su trabajo sería 1000 veces mejor que el que está presentando. Porque las habilidades las tiene, no es la presión las que te las da. O sea, alguien bajo presión que no tenga habilidades no va a lograr la tarea tampoco. Pero si tú bajo presión funcionas, es que tienes las habilidades. Y si tienes las habilidades, si te organizas y haces las tareas en forma como deberías, pues vas a tener mejores resultados. Y viene otra vez el autoengaño de decir, es que funciono mejor, porque así lo decimos, funciono mejor bajo presión, cuando no es cierto. Tú puedes hacer un trabajo mucho mejor sin esa presión. Exactamente. Ok, y por último está el analista, que es el que, como lo dice su nombre, ¿no? Analiza una y otra vez, planea y no sabe cómo dar ese primer paso. Se queda, ni siquiera en la parte de la planeación, se queda todavía antes, ¿no? En, a ver, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto otro? Y entonces se queda en el y si lo hago de esta manera, y si lo hago de esta otra, y no sale del easy, ¿no? Son estas personas que se quedan en el easy. Sí, exactamente, planteando miles de escenarios, miles de cosas que pudieran pasar. Y si te das cuenta, eso solamente te lleva al rasgo ansioso de la situación, porque siempre estás viviendo en el futuro. Si siempre te la pasas planteando cosas, pues vas a estar ansioso porque ni siquiera sabes qué va a pasar, pero tú ya hiciste 1000 escenarios para no hacerla. Entonces, eso que te va a provocar estrés, ansiedad y todas las demás cosas. Entonces, bastante peligroso. Bueno, entonces quedamos. Nos vamos a poner qué tipo de procrastinadores somos. A ver, empezamos con Iván. ¿Tú en cuál te ubicaste, Iván? ¿En cuál me ubiqué? Uh-huh. En el primero. ¿Perfeccionista? Ah, no es cierto. ¿En el ocupado? No, había el... Bueno, más bien yo creo que soy el temerario y el soñador. Uh-huh. Pero el soñador era antes, y ahorita ya no tanto. Ok. No, fíjate que yo me estaba viendo en la lista y dije, no, pues es que yo tengo como de todos. Y depende de la tarea, ¿no? De repente, si es una tarea muy complicada, pues la idealizo y estoy soñando todo el tiempo. Y si no, me autosaboteo. Y si no, aplico la del temerario. Y si no, estoy analizando. La verdad es que yo tengo mucho de eso. Y sí es algo que he estado como que trabajando intensamente para cambiarlo. Debo ya llevarlo, creo yo, al plano consciente ya me ayuda bastante. Pero yo creo que
Yo entro dentro de los 7 dependiendo de la tarea que sea. Bueno, pues sí, tal vez yo entraría o tal vez todos entremos dentro de los 7, pero hay alguno en el que podemos sobresalir un poquito más. Hace ratito lo decía. Yo solía, creo que ya no, creo que el día de hoy me ha ayudado mucho el que estemos estudiando, el que yo esté estudiando, me ayuda mucho el hecho de preparar estos programas y aprender cosas nuevas y empezar a aplicarlas para mí y dejar de tener ese miedo a hacer las cosas. Eso me ha ayudado mucho. Pero yo suelo ser de la que se sabotea. Que si estoy estudiando algo, digo, llega un momento en el que digo, no soy buena para esto. Y lo dejas inconcluso. Y lo dejo. Si quiero empezar a hacer ejercicio, digo, no, es que no tengo las capacidades físicas para lograrlo. Y vamos de regreso. Si quiero, no sé, emprender un negocio, porque, o sea, yo sí lo hago, pero llega el momento en el que digo, no, pero me va a dejar ganancias a muy largo plazo y yo requiero el dinero ahorita. Y lo dejo. Entonces, sí suelo autosabotearme. El día de hoy creo que ya hago mucho más cosas y trato de evitarlo y soy más paciente. El día de hoy sí espero el tiempo que sea necesario para lograrlo y creo que una de las partes importantes es que empiezo a disfrutar el camino. Ya el día de hoy disfruto el camino y digo, bueno, ya el resultado es como la cereza del pastel, pero si solo tienes la cereza y no te comes el pastel, pues entonces... ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué trabajas tanto? Creo que esa es una parte importante que a mí me ha ayudado. Obviamente siempre vamos a postergar ciertas actividades. ¿Por qué? Pues porque vamos a priorizar. Pero eso no quiere decir que en algún momento no las tengamos que hacer y darnos plazos. Algo importante que decía Saúl es cuando no tenemos un plazo, solemos dejarlo para nunca. Y el día de hoy, cuando lo hacemos consciente, es decir, yo mismo me voy a dar un plazo para empezar a hacer cierta actividad y hacerlo consciente, no solo dejarlo en palabras, sino empezar a hacerlo. Y pues creo que esto nos va a ayudar a realizar y a culminar nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras metas. Ya caí en esa señora. Pero tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Esta parte de irnos conociendo, de ir aprendiendo, de ir mejorando, de a lo mejor aceptarlo, ¿no? Porque si estás en alguno de estos tipos, pero tú ni idea o no crees que estés procrastinando, a lo mejor ya cambias la palabra procrastinar por postergar. Y eso ya es un súper avance. Uh-huh. Sí. Y pues creo que con esto terminamos. No sé, vamos a terminar, ¿no? Iván, ¿con qué quieres terminar? Como todos los programas, vamos a decir nuestra conclusión. Pues yo pienso que, no sé, creo que esta palabra es fuerte en el sentido de que nos implica pues, a la mayoría de las personas. Creo yo que, como siempre se los he dicho, sigan siendo ustedes mismos, sigan sus ideales y pues si procrastinan, traten de hacerlo consciente para generar los mejores cambios en ustedes mismos. Es lo que yo podría decir. Sí, al final... Ponja y Patricio termina la... Al final resulta que sí, ¿no? Que va a ser a lo mejor una parte importante de la vida, una parte que siempre va a estar ahí, que siempre nos va a acompañar, pero sí podemos emplear alguna estrategia, sí podemos modificarla, sí podemos darnos cuenta, sí podemos darle la vuelta, sí podemos iniciar, sí podemos empezar. O sea, darnos cuenta que somos seres del cambio es como muy importante, ¿no?
Sí soy así ahora, pero tengo la posibilidad de cambiar. Si uno se empieza a dar cuenta que tienes la posibilidad de, a pesar de cómo eres ahora, y a lo mejor darte cuenta que ahora no tienes las herramientas para lograr ese cambio, pero que en un futuro las vas a tener, ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que de repente nos vemos como seres estáticos y continuamos preservando situaciones en las que ya no podemos estar o ya no queremos estar. Entonces, para mí sería irlo haciendo de manera vivencial, irlo integrando a la vida, irlo disfrutando, aprendiendo que lo negativo también se disfruta, no en el aspecto masoquista, sino en el aspecto que está ahí y tengo que transitar por él. Claro, y bueno, yo lo que podría agregar es también obsérvate y ve que si estás postergando mucho una actividad, tal vez es porque no te gusta o no la quieres hacer, y tampoco está mal decir no, y a lo mejor es tiempo de modificar y cambiar a hacer algo que sí te guste. No siempre el procrastinar, que no solo es difícil decir la palabra, también es difícil aceptarlo, que estoy postergando mucho algo, pero si yo me doy cuenta que no me llena, que no me satisface, creo que lo puedo dejar y tengo la capacidad de decidir que no quiero continuar por ese camino. Y también quiero concluir diciendo gracias a ustedes dos pues, por ser mis accountability buddies, porque aunque no quieran, ustedes me han hecho crecer mucho y me hacen crecer como persona y me ayudan a hacer cosas que tal vez yo sola no me hubiera atrevido a hacer jamás. Nos ayudamos, ¿no? Yo digo que es recíproco. Entonces, nada, muchachos. Gracias, Iván, por cierto. y Pues creo pues que con estas conclusiones nos damos cuenta de que todos podemos poseerlo, algunos en mayor medida, otros en menor medida, y pues como dijo Citlali y como dijo Saúl, es generar un cambio en nosotros mismos y pues tratar de hacerlo, de procrastinar lo menos posible, y si vas a hacer una procrastinación que sea lo más activa para dejar de tener miedo a los resultados, ¿no? claro que sí. Pues lo único que les puedo decir yo es de que nos vamos a echar una chelita ahorita, ¿no? Sí, ya no hay que procrastinar más esa actividad. No, ¿cómo creen? Un tequila así. Para la tos que traen, para la tos que me contagió Saúl. Yo por eso no estoy ahí con ustedes. Sí. Síganos en nuestras redes, PsychoShot en Instagram, en Facebook, en Twitter y en el YouTube. Suscríbanse, no solo se metan, suscríbanse. Denle like. Cuídense mucho, los veo dentro de 8 días. Bye. Chao, chao. Bye bye.